Latinoamericano, más conocido como el Parlatino. El grupo lo preside el congresista Octavio Salazar Miranda, quien forma parte de este grupo de parlamentarios internacionales. Desde muy temprano han iniciado su cuarta sesión que se lleva a cabo aquí en nuestro país. Estas sesiones van rotando por diferentes países de los parlamentos miembros del Parlatino, y el tema es seguridad ciudadana, combate y prevención al narcotráfico y crimen organizado del Parlamento Latinoamericano. Esto se desarrolla en la Sala Francisco Bolognesi con asistencia de parlamentarios de distintos países. Vamos a escuchar en directo el desarrollo de esta cuarta sesión. Ya gente especializada, criminales especializados en tal o en cual actividad delictiva, pues con ellos se asocian y van conformando el crimen organizado y van generando islotes de impunidad dentro de nuestros países. Por eso es importante que tengamos normas, que estas normas tangencialmente ingresen al AMPA y que en ese cruzar de las acciones que tomen los países, el crimen tenga que detenerse. No lo vamos a desaparecer, ni tampoco nos vamos a acostumbrar a convivir, pero sí a neutralizar todas las acciones que estos criminales tengan. Entonces ahí yo creo, estoy de acuerdo con lo que usted manifiesta, esta norma es un instrumento que le va a servir a Latinoamérica para poder ir aislando a los criminales, no permitir que ellos, como Pedro en su casa, como Saltimbanqui, vayan de un país a otro y vayan generando estos espacios de impunidad, de poder oculto, sino por el contrario, transparentarlos, capturarlos y que sea la ley la que tenga necesariamente que asistirles y que sea ese imperio de la ley el que finalmente tenga que ejercer la justicia. Me pide uso de la palabra el señor diputado Osa Groba de Uruguay. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a tratar de ser breves porque compartimos en general todos los conceptos que aquí se manejaron en torno a este proyecto. Creo que el proyecto del congresista Octavio Salazar en esta comisión es un proyecto muy importante por todo lo que se ha manejado acá, lo han dicho la delegación de Brasil y todas las delegaciones que han intervenido. Creo que, como dice la delegación de Brasil, si se puede adelantar acuerdos bilaterales entre los países sobre este tema, sería fantástico, pero la realidad indica de que mientras eso no vaya ocurriendo, si hay una ley marco que el Parlatino pueda ayudar, nos parece muy bueno. Por eso la iniciativa creemos que es muy importante, porque todos los países tenemos situaciones complejas. Nosotros, además, en nuestro país, en Uruguay, estoy en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, y estos temas en esa comisión los tratamos, y sería bueno el impulso de este marco general a los efectos de también, que creo que para eso es muy útil, la aprobación lo antes posible, llegar a acuerdo de esta ley marco para que pues los países profundicen sobre esto. Y sí, tal cual lo acaba de decir el presidente, las velocidades de reunión para agendar estrategias por parte de los mafiosos en general va mucho más allá y actúa mucho más allá que los estados, por una cantidad de motivos. A veces los estados, para resolver alguna reunión bilateral o incluso tal vez tienen unas dificultades burocráticas para poder hacerlo respecto a consultas que son siempre necesarias en los marcos de la democracia y discusiones políticas en cada lugar para liberar una delegación que vaya a tal lado a hacer determinados acuerdos. Sin embargo, la mafia lo hace en forma muy rápida y siempre va adelante. Si los estados, por lo general, vamos atrás de estas cosas. Incluso hay un elemento que surge de esta comisión, que mencioné recién en nuestro país, pero que además surgió a raíz del presupuesto nacional y la rendición de cuentas luego, cuando el Ministerio del Interior promueve y plantea la necesidad de presupuesto y permiso para
importar determinada cantidad de armas con determinada tecnología y determinadas municiones, porque tecnológicamente y desde el punto de vista de armamentos también estamos en diferencia, porque los pueden negociar directamente la mafia y los gobiernos, en el caso nuestro, tienen limitaciones para poder acceder a la misma tecnología porque necesita de su presupuesto, incluso hasta por importar municiones. En el caso nuestro en Uruguay hay armamentos tecnológicos buenos, pero cuando hay que adquirir municiones para ese armamento hay que hacer toda una gestión que no la tienen que hacer la mafia, lo hace rápidamente. Entonces, por lo menos por dos situaciones hay un dato de la realidad, o sea, esto no es ningún análisis teórico, un dato de la realidad que nos indica que la mafia, en materia de estrategias y de juntarse en cualquier país, lo puede hacer rápidamente, si no existen estos controles como lo que se plantean con este proyecto de ley, y a la vez para munirse de armamentos y de municiones y tecnología no tienen la dificultad que tienen muchas veces los gobiernos y los estados de decidir sobre la compra de determinado armamento, de determinada tecnología, de determinada munición, las municiones necesarias y el presupuesto necesario que tiene que adoptar y votar el Parlamento para que se puedan hacer esas gestiones. Por lo tanto, venimos de atrás, venimos -10 por lo menos, venimos -10 en esta lucha. Y creemos, porque comparto todo lo que dijo el diputado que nos acompaña en la delegación de Uruguay, que además lo ha explicado en su exposición el congresista de Perú, Octavio Salazar, con claridad, de que no es este proyecto algo que interfiera en las acciones de la Interpol, por ejemplo, o en otro tipo de acciones, y en caso de que en los debates y en el estudio de esta ley haya que regular alguna frase para no tropezar con esto, si tenemos alguna observación, podemos hacerlo, porque la propuesta que la hizo muy bien, y que además la hizo muy bien con el estilo de que es a tapas abiertas, que se puede, en la medida que sea necesario en el intercambio de las distintas delegaciones, aportarle también a este proyecto de ley elementos para que sean efectivos, prácticos, ejecutivos. Por último, nosotros sí tenemos una objeción una objeción en la exposición de motivos, en la página número 2 de la exposición de motivos, en el último párrafo, en el que va antes de una gráfica, donde nos parece que en realidad no es que nuestra delegación y yo en particular no quiera discutir sobre este tema, al contrario, no tenemos ninguna objeción en hacerlo, pero nos parece que integrarlo a la comisión, a la exposición de motivos, me parece que en esta oportunidad por lo menos no sería necesario. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice? Ahora, el último párrafo dice, empieza hablando del balance general del problema de las drogas ilícitas en América Latina, presenta un panorama poco alentador. Así empieza. Y culmina diciendo que el proceso de UNASUR fue un punto clave en este sentido, estableciendo planteamientos novedosos y creando instancias de deliberación. Y aquí da una opinión, que es la que a mí me interesa que veamos si podemos eliminar, porque ahí sí va a ser un punto de discusión que seguramente va a entorpecer el debate y las posibilidades de aprobación de este proyecto con esta redacción de la exposición de motivos. Dice, sin embargo, las características propias de esta institución, habla del UNASUR, viene hablando del UNASUR, sin embargo, las características propias de esta institución sustentada en la afinidad ideológica de gobiernos de izquierda en Sudamérica llevaron a que las iniciativas no hayan tenido suficiente alcance. Bueno, respetamos la opinión. Respetamos la opinión naturalmente, porque todo es opinable, incluso lo que nosotros decimos también es opinable, nadie es dueño de la razón. Pero nosotros tenemos una objeción, que como dije al principio podemos discutirla sin problemas en el momento adecuado. Pero nosotros no estamos de acuerdo con esta redacción, no estamos de acuerdo con este tema, no nos parece que esto ayudaría a las posibilidades
del intercambio está en la posición de motivo, no está en el articulado, pero es nuestra opinión, no quiere decir que tengamos la razón en este sentido, es nuestra opinión, pero nos parece que ayudaría muchísimo tal vez poner punto donde dice el proceso UNASUR fue un punto clave en este sentido establecido, poner punto ahí y evitar esto que es opinable y que en ese sentido de quedarse nosotros tendríamos opinión y haríamos el debate en ese sentido. Pero me parece que podíamos ejecutivamente y en la práctica no considerarlo y, bueno, discutir si es necesario en otro momento específicamente todos estos otros temas, pero no incorporarlo a la exposición de motivos. Por lo tanto, nosotros creemos que es muy valioso y la verdad que nos congratulamos de este proyecto de ley presentado por el señor congresista Octavio Salazar Miranda. En el articulado podremos avanzar y podremos, como está abierto, y hoy el diputado Dara decía que naturalmente en el sentido incluso de que si seguimos todavía sin quórum, hay más tiempo todavía para poder seguir afinando y traer algunas posibilidades de intercambios o algún agregado que le pueda enriquecer aún más el proyecto. Creemos que nosotros estamos en condiciones favorables de profundizarlo, de acomodarlo, pero queríamos hacer esta precisión porque tenemos que ser realmente francos con el equipo y con esta comisión de que esta frase en lo particular, no comprometo acá la opinión de mi compañero de delegación, pero sí para nosotros sería innecesaria. Y si hay que discutirlo, bueno, entonces entraríamos en una discusión de otro tipo. Gracias, señor presidente. Presidente. Muchas gracias, señor diputado. Me parece la tingencia suya correcta. Vamos a cortar esa parte de ese número. Hay una parte ahí que creo que no es conveniente por muchas razones. Y estoy de acuerdo con lo que usted ha planteado y vamos a retirar. Uso de la palabra me está pidiendo la señora congresista Laura. Sí, por Brasil para concordar con lo que dice Uruguay, la comisión del diputado Oscar de Uruguay. Y la verdad, el narco no es de izquierda o de derecha, no es nada, es de venda, es de vender el mal. Por tanto, no hay que, no un plan que se piensa llegar a todos los países de América Latina, no hay que hablar de un concepto ideológico, pues ese tema es mucho além del ideológico. Por lo tanto, la Comisión de Brasil y hoy el diputado Cabuzu concordamos con que se saque de la palabra él hasta alcance y se terminaría con su fuerza decisiva, punto. Y yo quería proponer, señor presidente, aunque se salga eso, que en el artículo 3º de la base de datos, no creo que solo el nombre, el país, el delito y las condenas puedan generar información necesaria a nuestros países. Entonces, tal vez el registro del número de armas ilegales y legales de cada uno de nuestros países y aprendidas o no aprendidas, las que existen, las legales y las ilegales aprendidas. Y también el registro de las dos mayores o más usadas sustancias entorpecentes aprendidas en cada uno de nuestros países. O sea, en Brasil, claro, cocaína y maconha, pero yo no sé si eso es la realidad de cada uno de los países. Entonces, si intentamos dados para prevención y de la delincuencia y del narcotráfico, mínimamente tenemos que saber de qué tráfico hablamos, de qué sustancia hablamos y cómo se pasan las armas. Y el artículo 9, en datos estadísticos, los Estados miembros proporcionarán anualmente al Palatino
información. Yo digo no solo al Palatino, también a los parlamentos nacionales. Que la misma información que llegue al Palatino llegue a los parlamentos nacionales. Son las sugerencias, señor presidente. Conforme, muchas gracias. Cuando hicimos la exposición, hablamos sobre este contenido individual de la base de datos. Podríamos agregar otros adicionales, eso es verdad. Y creo que podríamos agregar una última letra, E, y otros antecedentes que los países pudiesen solicitar como requisito para que se pueda aumentar a esta norma otros hechos que sirvan indudablemente para poder determinar qué personas son a las que de qué personas son las que se tiene que poder precisar los delitos que han cometido. Creo que podría ser otros antecedentes, o en todo efecto, lo que podríamos ahí también por lo menos las armas. Podríamos aumentarle, pero lo importante acá es que lo que tenemos que pedir son antecedentes de las personas. Y para dar los antecedentes tenemos que tener nombre, ¿no? Su dirección, dónde viven, qué delitos han cometido, han purgado pena o no han purgado pena, y otros antecedentes que sirvan de referencia para los países. Creo que el párrafo E podríamos nosotros aplicarle, a poder aplicarle esa... Pero cuando digo, señor presidente, de las armas, es porque nadie puede cometer un delito como ese sin armas. Y es una forma de control para todos nosotros. Sí, la escucho. Perdón, me está hablando la... Sí, lo que decía es que cuando yo digo de las armas y de cuál substancia, es porque no solo saber quién es el individuo, pero la cuestión de la arma está genéricamente ligada a este hombre. Nadie hace mafia sin arma, como nadie puede hacer mafia sin droga. Entonces, por lo menos decir qué droga, la cantidad y para que tengamos el alcance de cada uno de nuestros países. Entiendo. Y la arma. En el registro de condenas o en el boletín de condenas se especifica qué delito han cometido. Sí, el delito. Claro, sí es delito. No, el delito puede ser cuando homicidio, pero exacto. Ya. Pero yo no sé si fue ese homicidio es de arma de fuego, si es de arma letal. Lo tiene que especificar. No, el delito, no. Toda sentencia o toda resolución, a ver si me pueden ayudar los abogados. Toda resolución. Le digo porque soy abogada. En Brasil no es así. Ah, bueno. Podríamos, si es claro, son casos específicos, por eso que conversábamos. Me parece bien, podríamos agregarle. El boletín de condenas, cuando se incrimina a una persona,